Hoy día vamos a llevar el módulo uno, Building Information Modeling, y vamos a empezar con una introducción importante, relevante sobre en dónde se encuentra hoy en día la industria de la construcción, de la infraestructura. Así que demos un vistazo. El primer vistazo que yo les propongo es, miremos cómo ha evolucionado la industria automotriz. ¿Sí? La industria automotriz de 1920 con eh, Ford hasta el 2023 y más con Tesla ha ido evolucionando y lo han podido ver eh, desde una construcción industrializada a una construcción inclusive automatizada, ¿no? Llena de robots. Como pueden ver, la industria de la construcción de 1920 a 2023, 2024. ¿Cuál creen que es la diferencia que ha habido? Algunos dicen que hemos pasado de la foto blanco y negro a foto color. Han habido cambios en la industria de la construcción, cambios de innovación, tecnología, pero no a la velocidad que quisiéramos. A tal punto que podemos ver hoy que tenemos los mismos materiales, las mismas cuadrillas, los mismos equipos, ¿sí? Tenemos prácticamente todo lo que ha pasado hasta ahora y no han habido cambios fundamentales. Seguimos trabajando eh, con herramientas de otra época. Somos una industria muy tradicional, ¿sí? Y demuestra un botón. Esta es la realidad de la industria de la construcción. Esto es del por qué al día de hoy la industria de la construcción no ha dado el gran salto. Porque seguimos aún en la era del papel, seguimos aún trabajando de manera analógica. En esta oficina, en esos papeles se encuentra la información más valiosa del proyecto. Información de ingeniería, de preconstrucción, de expedientes técnicos, de as-built, de cómo se ha construido, información de todo el ciclo de vida. Casi el 50% de los datos de un proyecto de construcción se pierden. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los planos de la obra. Esos planos que se imprimen y al cabo de 2 horas ya no sirven porque han habido cambios, modificaciones. Tenemos acá el control de calidad, el control de seguridad, las inspecciones técnicas, la inspección del supervisor, los controles concurrentes, información que está el día de hoy papelizada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No tenemos información en tiempo real. Y al no tener información en tiempo real, es prácticamente desmembrar la industria de la construcción con con dos, eh, con dos lugares, ¿no? Lo que pasa en obra y lo que pasa en la oficina central. Hay un divorcio. Pareciera que alguien hubiese puesto una tijera y está prácticamente dividida. Ahí es donde considero que tenemos mucho por hacer. Una industria en donde el ingeniero, el supervisor, el consultor, los arquitectos o las personas del medio puedan dejar de tener muchos papeles en la obra, sobre el escritorio, ¿no? Documentación que puede ser vista o consultada directamente en la nube, en una nube virtual, acceso con accesibilidad en todo el tiempo, desde tu smartphone, tablet o computadora, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso es lo que se busca, y a eso es lo que apunta el industria. Y el Building Information Modeling nos va a acercar a ello. ¿Por qué? Porque poco a poco todo esto va evolucionando. Le pregunté a ChatGPT cómo sería, cómo serían las oficinas. Yo nací en el año 1980, entonces no me acuerdo mucho de haber visto esto, pero cómo serían las oficinas de ingeniería. Y bueno, lo graficamos así. En el año 1990 llegaron las computadoras, ¿no? Las primeras Apple, Macintosh, y una oficina vista por ChatGPT era de esa manera. Luego en los años 2000, otro tipo de computadoras, un poco más de orden. En el año 2020, los monitores capaz más amplios, los laptops, ¿no? 2010, perdón.
2020 ya trabajamos de una manera un poco distinta, ¿no? Eh, con una mayor conectividad, que es lo que vivimos, y en el año 2030 es así como se imagina ChatGPT que deberíamos estar trabajando. Pero si regreso, algunas empresas seguimos trabajando por acá, posiblemente con computadoras de esta época, pero con metodologías muy tradicionales. Entonces, ¿cuándo llegará el momento en el que podamos hablar verdaderamente de ese salto digital? Y es ahí donde pongo a colación, a reflexión, toda esta introducción, porque la revolución industrial está acá. Hemos pasado de la energía hidráulica, la industria 2.0, energía eléctrica, la industria 3.0, la automatización de las computadoras, a hablar ya al día de hoy de una industria 4.0, pero inclusive ya se habla de industria 5.0. Así que también los invito a que puedan revisar información y nomenclaturas de esta industria 5.0 que ya está acá también. Estamos viviendo una era fabulosa, una era en donde estamos cada vez más conectados a manera personal, ¿sí? De nuestra vida cotidiana, pero de manera profesional es ahí donde apuntamos también. Algunas industrias ya lo vienen haciendo, ya lo están haciendo. Entonces, esta era de los datos nos va a ayudar a tener una mejor recopilación y digitalización de los datos, ¿no? Eficiencia y mayor productividad, inclusive cumplimiento normativo, ¿sí? Al tener toda esa información nos va a permitir también tener un mejor análisis predictivo, un diseño colaborativo, cómo diseñar una infraestructura de manera colaborativa, ¿sí? Construcción colaborativa, ¿no? También, ¿qué es una construcción colaborativa? Lo vamos a explicar un poco más adelante también. El mantenimiento predictivo, la innovación continua y la mejor toma de decisiones es lo que nos va a ayudar a trabajar verdaderamente en el, en la era de los datos, ¿sí? Entonces, a esto apuntamos. Esto es lo que nos merecemos. Esto es lo que merece la industria. Nos va a tomar tiempo, posiblemente, pero ¿qué acciones estamos haciendo? El hecho que estés viendo esta capacitación ya significa un gran paso en el que estamos aprendiendo un poco más y entendiendo del por qué vamos a hablar del BIM. Es parte de un proceso y de una evolución. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos problemas en la industria de la construcción, ¿sí? Casi el 92% de los proyectos tienen información de diseño que son insuficientes, ¿sí? El 90% de los proyectos terminan en sobrecostos. Y eso a nivel mundial. En el Perú definitivamente también es una lastimosa realidad. El 95% por ciento de los proyectos no se terminan a tiempo. El 95%, ¿se dan cuenta de la magnitud de ese número? Y el 37% de los materiales terminan siendo un desperdicio. No hablamos ni siquiera de construcción sostenible cuando creeríamos que deberíamos ir prescribiendo en proyectos, en licitaciones, nuevas metodologías de trabajo que incluyan sostenibilidad, productividad y eficiencia, y obviamente incluyendo el BIM. Entonces, existe una gran oportunidad de mejora. Y es así como yo veo y es así como los invito a que veamos el vaso medio lleno. Ahora, ¿qué problemas tiene la industria? La comunicación, ¿no? Medios y recursos inadecuados. La falta de herramientas y canales adecuados para una comunicación clara y eficiente puede resultar en malentendidos y errores. Al día de hoy pensamos que una de las grandes herramientas de comunicación en la construcción es el WhatsApp. Pues les digo que no. No es una herramienta de comunicación propia de construcción en donde podamos compartir información valiosa para un mejor entendimiento, ¿sí? También tenemos flujo deficiente y respuestas lentas. La lentitud del intercambio de información y la toma de decisiones puede retrasar el avance del proyecto sin lugar a dudas, ¿no? Y también tenemos diferentes interpretaciones. ¿Es un 6 o es un 9? ¿No? La diferencia
en la interpretación de los planos, especificaciones técnicas, pueden llevar a inconsistencias y conflictos en la ejecución de dichas tareas. Estos problemas subrayan la necesidad de adoptar mejores prácticas y tecnologías de comunicación para mejorar la colaboración y la coordinación en los proyectos de construcción. ¿Qué otros problemas, aparte de la comunicación? Bueno, cada vez los proyectos son cada vez más complejos. ¿Sí? Los proyectos de construcción modernos a menudo involucran diseños arquitectónicos y diseños y estructurales muy avanzados. Ejemplo muy cercano y muy próximo, bueno, hace unos ya 5 años, los Juegos Panamericanos, ¿no? Los Juegos Panamericanos tuvieron estadios, coliseos con estructuras complejas, dificulta la, definitivamente la comunicación y esto ayuda también a que estos problemas no se resuelvan de la mejor manera si es que no contamos las herramientas adecuadas. Y es ahí donde el BIM, el Building Information Modeling, que lo voy a explicar conforme hacemos esta introducción, nos va a ayudar mucho. ¿Sí? Eh, Algunos procesos constructivos especiales. Estos requieren métodos de construcción no tradicionales y altamente especializados. Y estos procesos pueden incluir técnicas innovadoras, materiales de construcción avanzados o métodos de prefabricación que a menudo añaden una capa adicional de complejidad al proyecto. Y tenemos también los procedimientos de gestión ineficientes. A menudo también los proyectos de construcción sufren debido a una falta de una gestión eficiente. Y esto puede manifestarse en una forma, una mala planificación, es por eso que no terminamos los proyectos a tiempo, comunicación deficiente entre los equipos, que lo hemos hablado a un inicio, y un control inadecuado del avance y de los costos del proyecto, ¿no? Estos procedimientos de gestión ineficientes pueden llevar a retrasos, sobrecostos, errores que van a afectar la calidad del proyecto final. ¿Sí? Y por último, no menos importante, uno de los grandes problemas también que he citado acá es la gestión de información. Y una de ellas es la cantidad de planos. En un proyecto de construcción es común manejar una gran cantidad de planos, 500 planos, 1000 planos. En los recientes proyectos aeroportuarios que hay en Lima, estamos hablando de muchos meses, pero muchos planos, más de 10.000, 15.000, 20.000 planos. Entonces, son planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, y esta gran cantidad de documentos puede volverse abrumadora y difícil de gestionar de manera eficiente, ¿no? Por otro lado, también la información no centralizada. Muchas veces la información del proyecto no está centralizada en un único lugar, accesible para todo el equipo. Y es verdad, uno está en un Google Drive, en un SharePoint, en un disco duro, en la computadora de un ingeniero, de un colega de ustedes. Entonces, estos, esto puede llevar a duplicación de esfuerzos, errores por falta de comunicación y retrasos en la toma de decisiones. Y otro punto es difícil de comprender. ¿Qué significa eso? Los planos y los documentos técnicos pueden ser complejos, no pueden, son complejos y difíciles de interpretar para aquellos que no están familiarizados con ellos. Y esto puede causar malentendido y errores durante la fase de construcción, inclusive fase de diseño, construcción, afectando la calidad y el cronograma del proyecto. Entonces, ahí es donde entra este Building Information Modeling para resolver muchos de los problemas que los estamos poniendo hoy sobre la mesa. Y algo que comenté al inicio es la baja productividad. ¿Sí? La baja productividad es uno de los problemas que adolece la industria de la construcción a nivel mundial. Nuestra productividad no ha aumentado eh, en los últimos 20, 30 años. ¿Sí? Nuestra productividad no aumenta. Inclusive dicen algunos eh, consultoras que ha disminuido. Entonces, uno de ellos, lo hablo de los retrabajos y tiempo perdido. La falta de precisión en las instrucciones y la comunicación puede resultar en la necesidad de rehacer trabajos, ¿no? Que ya son realizados, por eso se llaman retrabajos, lo cual consume tiempo y muchos recursos.
También hay poca coordinación. En este ejemplo, ¿no? Un poco cómico. La coordinación ineficaz de los distintos equipos y actores del proyecto pueden generar duplicación de esfuerzos, conflictos y también retraso del programa. Y hay intereses propios de los actores, que significa que los diversos intereses y prioridades de los diferentes involucrados, stakeholders del proyecto, pueden llevar a conflictos, decisiones que no son óptimas, afectando negativamente el progreso, el avance y la productividad general del proyecto. Entonces, ¿qué más tenemos? Estarán escuchando problemas y más problemas. Sí, la industria de la construcción tiene más problemas. Y uno de ellos es la fragmentación de la industria. Estamos acostumbrados a trabajar de manera aislada, en islas, ¿sí? Y es común en la industria de la construcción que los diferentes equipos y subcontratistas trabajen cada uno por su lado, sin ninguna colaboración adecuada. Y esta falta de integración y comunicación puede llevar ineficiencias, errores, mala comunicación y retrasos en los proyectos. Como pueden ver en este ejemplo, el arquitecto, sanitario, estructural y mecánico, cada uno por su lado. Cuando podemos trabajar en una misma mesa, en un mismo entorno colaborativo. Y eso es lo que adolece la industria de la construcción. Al día de hoy, muchos expedientes técnicos que no son ejecutados con el marco del Building Information Modeling, del Plan BIM Perú, se hacen cada uno por su lado y al final cuando construimos tenemos el plano de estructuras con el de arquitectura que no es compatible, ¿no? Y mucho menos con las estructuras o con las eléctricas y sanitarias. Entonces, cada uno lo ha trabajado por su lado y eso hace que definitivamente no lleguemos a un buen acuerdo y se generen los retrabajos y los malentendidos, ¿no? Y también los contratos con riesgo alto para contratistas. ¿Qué significa? Que muy a menudo los contratos de construcción transfieren gran parte del riesgo al contratista. Y ahí yo los invito a que puedan googlear los contratos IPD, IPD, Integrate Project Delivery, la entrega de proyectos integrada. Es un tipo de contrato colaborativo en donde no hay penalidades. Sí, no hay penalidades. Lo que hay son incentivos, incentivos. Entonces, en este tipo de contratos, donde le ponemos todo el riesgo al contratista, eh, estos riesgos relacionados con el tiempo, costo, calidad de trabajo. Y los contratos son desbalanceados, pueden desalentar a los contratistas y dificulta la gestión de proyectos exitosos. Cuando se trabaja con contratos colaborativos, hay incentivos y se reparten las utilidades entre las personas que han participado. El mandante, que bien puede ser el Estado peruano, se reparte con la empresa contratista y con la empresa supervisora o de gestión de proyectos. Entonces, ahí ganamos todos, porque hablamos inclusive de un target cost, de una meta, de un costo objetivo. Es algo que lo veremos más adelante. Y que también problemas, corrupción e informalidad en varios niveles, ¿no? La corrupción son problemas y la informalidad son problemas en la industria y pueden afectar la transparencia, aumentar los costos y reducir la calidad del trabajo. La falta de regulación y supervisión efectiva puede exacerbar los problemas, impactando negativamente la reputación y los resultados de los proyectos. Entonces, con todo esto, ¿qué creen? ¿Cómo estamos? La industria de la construcción tiene que dar un salto, ¿sí? Ahora, Contraloría nos pone algo más alarmante. Es una información que se conoce. Más de 2.369 obras se encuentran paralizadas desde el 2008 al 2021. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el origen de estos proyectos paralizados? Expediente técnico, ¿no? Obras mal realizadas, conflictos y posiblemente muchos de los problemas que hemos citado antes. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde apunta la industria de la construcción en el Perú? ¿Qué es lo que buscamos?
Buscamos mejorar productividad, eficiencia, comunicación, proyectos bien realizados, terminados en tiempo y en costo. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Aparte de profesionales y competencias y conocimientos, necesitamos la tecnología. ¿Y hacia dónde va la construcción del futuro? Va hacia acá. Pero ojo, ya no es la construcción del futuro, es la construcción del presente. Es el futuro para algunas empresas, pero es el presente para algunas empresas locales, regionales, hoy en día. Entonces, como vieron en mi presentación, yo trabajé en Francia más de 13 años. Estuve como ingeniero en ferroviario en la construcción del metro de París, el tranvía de París y la línea de gran velocidad. Y ahí desde el año 2008, 2010, entre el 2008 y 2010, yo ya trabajaba con tecnología en esos megaproyectos en Europa. Tenía mi tablet y en mi tablet podía tener la información en la nube conectada con el expediente técnico, con los planos, con el modelo BIM, y todo eso ayudaba a que pueda controlar en un espacio seguro, con información y de manera colaborativa con mis colegas. Y eso también es lo que apunta este plan BIM. ¿Sí? Podemos incorporar robots y sensores, el Internet de las cosas, ¿no? Una grúa conectada, los drones que nos van a ayudar a levantamientos topográficos, y que la gerencia o el gerente, o inclusive en un sector público, el ministro o el viceministro pueda tener información en tiempo real. Dejemos de ver el partido en diferido. ¿Por qué no tenemos esa información ahora en tiempo real? Es porque ni siquiera lo hemos prescrito en las licitaciones, porque posiblemente no tenemos el conocimiento, pero estamos acá para aprender. Así que ahora con esta información y con la que viene, esperemos que las licitaciones, las reglas puedan ser una invitación a que las empresas públicas y privadas nos invite a soñar, a innovar, a implementar tecnología que pueda reducir y disminuir los riesgos en los proyectos de construcción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Un ecosistema tecnológico. Germán, ¿de dónde podemos conseguir toda esta información? Pues ya existe un ecosistema de Construction Tech, Construction Technology, es el ecosistema tecnológico en la construcción. Si necesitamos herramientas de gestión de proyectos, acá tenemos más de 50. Si queremos herramientas de gestión de obra para la supervisión digital, también existen soluciones para la gestión financiera, para la preconstrucción, para el diseño, ¿no? Prefabricación, marketplace, mapeo, drones, robótica. Ya hay tecnología. Solo hay que saber prescribirla. ¿Qué necesitamos y para qué uso vamos a tener todo eso? Entonces, dicho todo esto como una gran introducción, entramos a todo lo que esta revolución tecnológica nos está llevando, ¿no? Y buscamos en todo este proceso un aumento de la eficiencia, colaboración y calidad en proyectos de construcción. Y para eso vamos a hablar, bueno, existen el IPD, lo que les comenté, los contratos colaborativos, Integrated Project Delivery. Tenemos también del marco VDC, el Virtual Design Construction. Tenemos el Lean, que viene de Japón, de Toyota, el Lean Construction, y el BIM, Building Information Model. Hay un plan BIM Perú 2030 y es por eso que todas las instituciones públicas están participando, están dando esos pasos para poder estar listas y operativas al 2030. Desde ya les voy diciendo que implementar BIM no es de 3 meses, ni 4 meses, ni es de solamente contratar a uno o dos personas. Hablar de un plan BIM habla de entrar a una implementación mucho más robusta y que pueda tener eh, todo un plan de implementación, con recursos, con tiempo, con inversiones y con resultados y sobre todo con indicadores. ¿Sí? Ahora, este plan BIM empieza pero vamos a definir qué es el BIM. Vamos a definir qué es el BIM en 2 segundos. Entonces, el BIM es el Building Information Model. Pero, ¿qué es? Es el modelado de la información.
Así que para esto voy a compartir un video y en ese video vamos a explicar significa el BIM de una manera mucho más gráfica y entendible y vamos a continuar. Quizá ya has oído hablar de BIM, pero ¿qué es BIM? Building Information Modeling, o modelado de informa... No, un momento. Vamos a explicártelo mejor. BIM supone una auténtica revolución que en muy poco tiempo está cambiando los métodos de trabajo que se estaban utilizando. Mientras que las aplicaciones de CAD imitan el tradicional proceso de lápiz y papel en 2 dimensiones, creados a base de elementos sencillos como son líneas, tramas, textos, etc., las aplicaciones BIM imitan el proceso real de la construcción. La metodología BIM va mucho más allá del 3D. Es un método multidimensional que abarca todas las fases del ciclo de vida del edificio o infraestructura. Se trata de una metodología de trabajo colaborativa entre proyectistas, constructores y demás agentes implicados en un proceso constructivo. Pero, ¿en qué consiste el éxito de la metodología BIM? La filosofía BIM trabaja con modelos constructivos pretendiendo como último objetivo centralizar toda la información en un único modelo. No es solo un concepto visual del edificio, sino que su representación se fundamenta en datos, y no solo en geometría, existiendo en todo momento entre ese modelo y la base de datos una vinculación permanente entre ambos. Si algo cambia aquí, en el diseño del modelo, los elementos afectados se actualizan automáticamente, así como todos los dibujos y planos que fueron desde él generados. Así se consigue un ahorro de tiempo y una optimización de todo el proceso que se pone de manifiesto en una mayor calidad y rentabilidad del proyecto. Este es el BIM, Building Information Modeling. Es poder eh, plasmar en un modelo no solamente una visión 3D, sino información. Información que me va a ser útil para la fase de ingeniería, porque puedo obtener metrados. Información que me va a servir en la fase de construcción, porque puedo saber tipo de materiales, sectorizaciones, avance de obra, ¿no? Cronograma y inclusive para operación y mantenimiento también, porque puedo saber cuál es el plan de mantenimiento de los elementos que se han colocado. Y si a eso inclusive le agregamos el Internet de las cosas, podemos estar hablando de un gemelo digital. Entonces, es fundamental dar ese salto. Es fundamental que funcionarios públicos se estén capacitando porque es a lo que apuntamos al 2030. Tenemos que tener un fortalecimiento de habilidades digitales y una de ellas es tener el conocimiento de algo que se va a implementar acá el 2030 y que no es de un día para otro. Se va a requerir todo un plan, recursos, se va a requerir especialistas y sobre todo se va a necesitar mucha cultura en donde podamos innovar, abrazar el cambio y tener una gestión de cambio que vaya adecuada hacia donde va la industria y que prácticamente este es el cambio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el BIM? Pero ya vamos a la definición de el plan BIM Perú. ¿Cómo lo define? Es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de información. Ojo, gestión de información, de una inversión que hace uso de un modelo de información creado por las partes involucradas. Las partes ahí puede ser la ingeniería, la empresa que hace ingeniería, el diseño, los especialistas, ¿no? Para facilitar la programación multianual, formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura pública, asegurando una base confiable para la toma de decisiones. Entonces, esa es la definición del plan BIM. Posiblemente la mayoría que son ingenieros, arquitectos o profesionales de la industria no va a ser mucho más sentido. Para profesionales transversales es bueno saber todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a entender, posiblemente hayan abogados, posiblemente hayan administradores y van a requerir este tipo de información. ¿Qué es el BIM? ¿Cómo esto va a ayudar al sector público? Y lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de BIM, hablamos de la ISO. La ISO 19650 habla sobre el uso
de la representación digital compartida. Hablar de BIM significa compartir información, ¿sí? No es que me la guardo, no es que quede en mi disco duro, es que esa información tiene que ser compartida a todos los stakeholders, sector público, empresa privada, subcontratista. Es un modelo que tiene que ser vivo y es un modelo que tiene que ser compartido. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de BIM, hablamos mucho de esta ISO 19650 porque habla de compartir la información y habla inclusive también de nomenclaturas, ¿sí? De nomenclatura de la nomenclatura de la información, planos o documentos. Entonces, ¿qué es BIM? Ponemos toda la revolución tecnológica a disposición de la construcción para mejorar los resultados. Eso es lo que ponemos y a eso tenemos que llegar. Podemos actualizar y cambiar el diseño en tiempo real, en una única fuente de información en todo el ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué es BIM? Es una tendencia, es una realidad que ya tiene tiempo. No es una moda. ¿Se puso de moda? Sí. ¿En qué año? 2019, los Juegos Panamericanos, Lima 2019. Es ahí donde la prensa hablaba de la metodología con la que se empleó para poder hacer el proyecto en tan corto tiempo. BIM no es un software, y lo repito dos veces, no es un software. ¿Existen software BIM? Sí, pero el BIM no es un software, es una forma de trabajo colaborativa, mucho más eficiente. Y ese proceso colaborativo es un proceso en donde se gestiona toda la información en un modelo. Así como existen estas maquetas que hacen los arquitectos como para graduarse con sus proyectos, en sus estudios, tienen estas maquetas. Claro, es una maqueta, vamos a poner exagerada, de cartón, pero acá es un modelo, una maqueta digital en donde ese elemento tiene información, información del día de vaciado, información del tipo de concreto, información del encofrado que tiene que ir a su vez, información de la cuadrilla, del turno, de la sectorización, información del costo, es información. Y esa información está en ese modelo digital, en esa maqueta digital. Entonces, ya si lo llevamos a otro tipo de definición, el BIM es un proceso estructurado con información centralizada, trabajo colaborativo, integrando todas las partes. Se integran a todos, no se deja a nadie de lado, obteniendo diseños más eficientes y precisos, mejor coordinados y debidamente planificados gracias a un modelo digital. Entonces, esta implementación y ejecución de BIM no es responsabilidad exclusiva de un experto BIM, ¿sí? Sino que es un trabajo en equipo donde todos los miembros están involucrados, desde el área legal, desde el área contratista, desde el área de procura, desde el área de ingeniería, todos están involucrados. Y este enfoque estructurado centraliza la información y facilita el trabajo conjunto de manera concurrente, integrando todos los procesos constructivos. El aporte más importante de BIM en un proyecto radica en sus fundamentos: centralización de información, colaboración efectiva y concurrente e integración de procesos. Integrar procesos, flujos de aprobación, flujos de validación dentro de un marco colaborativo, incorporarlo en un software o en una plataforma BIM, eso es dar el siguiente paso. Y estos principios no solo aumentan significativamente la cohesión y productividad del equipo, sino que también permiten diseños mucho más precisos. La colaboración y centralización de información garantiza que todos los datos, como lo dije al inicio, estén disponibles para crear diseños detallados y exactos. Genera una mejor planificación, porque integrando todos los procesos constructivos nos va a permitir una planificación mucho más eficiente y efectiva en la ejecución. Y va a eliminar los baches de información, esos huecos, esos vacíos, porque se va a centralizar.
esa centralización de datos elimina lagunas de información, asegurando que todos los involucrados tengan acceso a la misma información actualizada en tiempo real y en todo momento. Y obviamente, con análisis más sólidos, con información centralizada y accesible, se pueden realizar análisis mucho más completos y precisos, mejorando la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Las decisiones las tomamos en base a información, a datos, no en base a supuestos y no en base a información de hace 1 o 2 semanas. Imagínense tomar decisiones con el periódico de hace 4 días, 6 días, 7 días. Y eso es lo que está pasando en la industria de la construcción. Datos desconectados, información desconectada. ¿Cómo no nos sorprende que los proyectos estén paralizados y que haya muchos errores y que no tenemos en tiempo y en plazo y en presupuesto? Y una mejor coordinación de diseños va a hacer que esta integración y colaboración continua permita una mejor coordinación entre los diferentes diseños, disciplinas, reduciendo conflictos y errores. Entonces, estamos resumiendo con varias información qué es el BIM y cómo nos va a ayudar. Y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora, el BIM genera sinergias con las buenas prácticas del PMBOK, ¿no? Y acompaña en todas las etapas de un proyecto, desde el inicio para una correcta planificación, inclusive al cierre del proyecto con la ejecución del mismo proyecto, ¿no? Y este BIM entra como un buen triángulo, en donde durante toda esta fase entre la planificación y ejecución tenemos el seguimiento y control. Necesitamos herramientas, metodologías y tecnologías para poder llevar a cabo una mejor gestión de proyectos. Pero si no tenemos el BIM, si no tenemos modelos, si no tenemos información, si no trabajamos de manera colaborativa y cada uno trabaja en islas, los resultados creo que los sabemos. Lo proporcioné hace poco gracias a Contraloría, todos los proyectos que están detenidos y paralizados. Ahora, las 11 preguntas esenciales que se deben responder en un modelo BIM. Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cómo documento? ¿Cómo lo documento? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo actualizo toda esa información? ¿Cómo analizo la información del modelo? ¿Cómo simulo? Hay que hacer una simulación constructiva, porque cuando vamos a construir un hospital, un colegio, una carretera, uno de los usos BIM, que lo vamos a ver más adelante, es la simulación, la secuencia constructiva. Y puedo saber si se va a realizar correctamente. Y esa es la simulación. ¿Cómo lo computo? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo vinculo? ¿Cómo vinculo eso con otros proyectos conexos o eh, interferencias o con proyectos de traslape, ¿no? ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo certifico y cómo voy a mantener? Y a veces cuando no incorporamos esto, eh, uno de los grandes problemas que tenemos en el sector público cuando recibimos las obras es, ahora cómo hago el mantenimiento de este hospital o el mantenimiento de este colegio si es que no he considerado a ese equipo de mantenimiento, ¿no? Posiblemente reparar un aire acondicionado o una estructura va a requerir eh, trabajo adicional, eh, pero mega trabajo adicional extra, ¿no? Entonces, todo eso es fundamental. Hay que hacernos las preguntas y aquí se las dejo. Ahora, ¿qué es clave en el BEI? Como le comenté, es una forma de trabajo. La forma de trabajo en un entorno BIM se basa en la colaboración, ¿sí? En lugar de estar colaborando por todos lados, con diferentes medios, WhatsApp, Telegram, correo, mesa parte virtual, mesa parte digital, cartas. No digo que no lo hagan, ojo, pero todo eso se puede hacer en un solo entorno, ¿sí? En un, eh, en un solo entorno colaborativo, en donde podemos compartir, comunicar y colaborar. Entonces, esa es la clave. Y a eso apuntamos. Y es ahí donde dentro de las licitaciones se tiene que
proveer un entorno colaborativo. Uno es la metodología BIM, que es la que estamos hablando, y aparte tener un entorno común de datos en donde se pueda centralizar toda la información y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es el BIM? Para darle otro refuerzo. El BIM es mucho más que un modelo, ¿sí? No solamente es el modelo tridimensional que vemos, ¿sí? Sino que también es todo un conjunto de herramientas, guías, normas que estructuran una metodología para la gestión de información integrando a múltiples equipos y vinculando esta data con modelos 3D. ¿Sí? Entonces acá tenemos los estándares BIM, tenemos la CISO, tenemos la Guía Nacional, versión 2023, y obviamente los flujos del equipo de proyecto y cómo se colabora. Entonces, por un lado, tenemos el modelo BIM y la interoperabilidad, ¿no? La interoperabilidad en BIM es un aspecto fundamental que permite la colaboración eficiente entre distintas disciplinas y herramientas a lo largo de las fases de diseño, construcción y operación de un proyecto. En esencia, la interoperabilidad se refiere a la capacidad de diferentes sistemas, aplicaciones y plataformas BIM para comunicarse, intercambiar datos, trabajar juntos sin ninguna fricción. Es ahí donde inclusive hablamos de un Open BIM, un BIM abierto, en donde no tengamos que ir por una casa de software, si te gusta una, sí, pero que sea un BIM abierto a toda la interoperabilidad de software que existen en el mercado mundial, ¿no? Tenemos al mandante, un sector público, al contratista, al que hace la ingeniería, al arquitecto, y todo esto tiene que ser interoperable, ¿sí? Ahora, vamos a hablar eh, que estos espacios colaborativos permiten esa interoperabilidad, algo necesario para una implementación BIM, tal cual como se mencionó en la definición de la ISO 19650, en donde se necesita compartir la información. Ahora vamos a hablar de los conceptos, ¿sí? Las dimensiones BIM. El diseño espacial es el diseño tridimensional comúnmente llamado 3D, ¿sí? Luego podemos hablar el 4D. El 4D es la planificación, es la dimensión del control de ejecución, es el tiempo, es el timeline, es como si vieses una película. Pones play, 1 de enero, y ves cómo se desarrolla constructivamente tu hospital, tu carretera, tu puente, viaducto, y vas viendo esa secuencia, ese control de ejecución en el tiempo, ¿sí? Y es ahí donde podemos ver errores de constructabilidad, podemos ver optimizaciones, pero es una simulación en el tiempo, es la planificación, ¿sí? Planificación Lean con sistema Las Planner, con entrega de maquinaria, just in time, eh, con simulación de las instalaciones, simulación de las puestas en grúa, del plan de instalación de obra, todo eso es fundamental. El 5D es el dinero, el control de costos. Y es ahí donde hacemos estimaciones, el modelado conceptual, la extracción de cantidad para apoyar los estimados de costos detallados. Se puede hacer toda una verificación del avance en tiempo en monetario, ¿sí? Y poder hacer valorizaciones también. Entonces, el 3D es el más usado, el 4D se está solicitando mucho más, el 5D se requiere una mayor madurez, eh, el 6D hablamos de sostenibilidad, el 7D del mantenimiento de las operaciones. Ojo, algo como una lección aprendida, creería que poco a poco todo esto tiene que ir madurando. A mí me encantaría que tengamos todas las dimensiones del BIM, pero posiblemente no estemos todos los ingenieros preparados para llevar a ese nivel. Entonces vayamos secuencialmente, paso a paso. Vayamos pidiendo algunos usos BIM, algunas dimensiones que nos van a ayudar. En realidad todo nos va a ayudar, pero pensemos también en la curva de aprendizaje.
No porque yo mañana hago una licitación y pongo, dame el 4, el 3, 4 y 5D, es que mañana vas a tener empresas que tengan toda esa expertise. Hay algunas, son pocas, pero vayamos dando paso a paso porque nos va a permitir alimentar y retroalimentar esas lecciones aprendidas. Al día de hoy, en otros proyectos eh, que son conocidos como Escuelas Bicentenario, proyectos de ANIN, Autoridad Nacional de Infraestructura Nacional, y otros proyectos, se han considerado muchos usos BIM y al día de hoy hay ciertos eh, ejes de mejora, puntos de mejora. Entonces, en lugar de ir equivocándonos y aprendiendo, es mejor también preferible dar paso a paso. Ese es un consejo. Ahora, cuando hablamos de BIM, vamos a hablar, y escucha muy bien, del IFC. ¿Qué es el IFC? Industry Foundation Class. IFC es un formato, así como existe el formato Revit, RBT, así como existe el formato DWG, que es el de AutoCAD, existe el formato IFC. Y este formato IFC es un estándar abierto, desarrollado por Building Smart. Building Smart. Building Smart International, para facilitar la interoperabilidad en la industria de la construcción y la gestión de activos, ¿no? Edificios, infraestructuras. Y este modelo de datos permite el intercambio y la compartición de información entre diferentes aplicaciones de software independientemente del proveedor. Es prácticamente un estándar. Si tú tienes un software A, lo transformas en IFC y tú puedes leer ese IFC sin tener el software A. Tienes el software B, lo transformas a un archivo IFC y tú puedes leer sin tener, es un archivo abierto. Y es ahí donde se habla del OpenBIM. Es ahí donde la guía nacional, la guía BIM nacional, habla también de un OpenBIM. Y todas las entidades públicas hablan siempre de un OpenBIM. Y es por eso es bueno tener el IFC como un buen respaldo. Ahora, el BIM en el ciclo de vida de un proyecto. ¿En dónde creen que deberíamos implementar BIM? ¿En dónde creen que deberíamos implementar? A ver, respóndanse ustedes mismos. En donde debemos implementar BIM es en todo el ciclo de vida. No es en una parte, es en todo. Lo ideal es desde la conceptualización. También se puede desde el diseño. También desde una fase de documentación y diseño o desde una fase de construcción o también una operación y mantenimiento. Pero claro, si implemento BIM en estas fases finales, el impacto va a ser menor. Si implemento en construcción, no va a tener un gran impacto tampoco. Lo ideal es que sea desde la conceptualización, desde el inicio. Es por eso que varios expedientes técnicos que tienen que salir y van a salir, que van a salir de acá el 2030 y los que van a salir el 2030 en adelante, van a ser todos desde el inicio, desde una fase de conceptualización, análisis y diseño. Ahí es donde vamos a obtener el mayor rédito en los proyectos de ingeniería y construcción a nivel nacional. Es ahí donde podemos dar ese salto que tanto requiere la industria y el país. Y para ello, como les comenté, se va a requerir un entorno común de datos. Hablamos de un entorno colaborativo, hablamos que el BIM no es un software, pero para eso necesitas software BIM, que hay varios, y para eso necesitas una plataforma colaborativa, ¿sí? Y esa plataforma la llaman entorno común de datos. Y ese entorno común de datos es el lugar en donde es la única fuente de verdad en los proyectos de ingeniería y construcción y de operación y mantenimiento. Es un espacio de almacenamiento de diferentes fuentes de información, ¿no? Existen entornos comunes de datos no tan avanzados y son más transversales como SharePoint, Google Drive, OneDrive, etcétera. Y existen entornos comunes de datos que son avanzados y pensados y hechos exclusivamente para proyectos de ingeniería y construcción. Y son estos últimos de los que vamos a hablar más adelante.
y que son los que se requieren para este tipo de industria en la que estamos, ¿no? Un entorno común de datos, tal como esta imagen la vemos, es conectar la obra, la oficina técnica, la ingeniería, el arquitecto, los dueños, el residente, todo en un solo entorno, en una nube. En este caso es una nube de Trimble. Hay varias tecnologías que funcionan como entorno común de datos y ahí va a ser un poco a juicio de experto cuál de estas nubes es la que se va a requerir para los tipos de proyectos que se van a dar. Hay nubes que van a ser muy buenas para un tipo de granulometría de proyectos y hay nubes que se van a necesitar para unos proyectos mucho más robustos, ¿no? Y donde este entorno común de datos debe permitir el acceso a la información desde cualquier dispositivo, computador, smartphone, tablet, desde cualquier dispositivo, el modelo BIM, los planos, toda la información, la solicitud de información, las cartas, las valorizaciones, todo en un solo lugar. Y es ahí donde está eh, el salto digital. Un entorno común de datos requiere seguridad y para esto, en su implementación, se necesita establecer de forma clara los roles, los equipos y sus responsabilidades. Y en función de eso, se le deben de dar las llaves de acceso de seguridad. Por eso que es importante definir el entorno común, definir quién es el que va a tener la llave para darle acceso a cada una de las personas, para generar esos flujos de trabajo que puedan ser fácilmente auditables y transparentes, ¿no? Al elegir un entorno común de datos es importante tomar en consideración qué información se va a cargar y cuáles son los posibles riesgos, ¿no? Hay que ver los accesos restringidos, hay procesos sólidos que reduzcan proceso, el error humano y establecer controles y tecnologías para evitarlos, ¿no? Este entorno común de datos llega el ingreso de la metadata, ¿no? Aquí mostramos una gráfica del estado de los documentos según la Guía Nacional BIM, en donde hay el WIP, el trabajo, el work in progress, que es el trabajo en proceso, luego está compartido, luego está publicado y luego está archivado, ¿no? Esas son las carpetas que trabaja según la Guía Nacional BIM. Y también este entorno común de datos, eh, usando esa metadata, tenemos una metadata vinculada a la nomenclatura de los archivos. Es importante, es fundamental tener software que nos permitan tener esta estructura, ¿no? Código de inversión, autor, volumen, nivel, tipo, disciplina y número de plano de secuencia. Entonces, la Guía Nacional BIM sugiere cierta nomenclatura para los documentos. Toda esta data punto es data que el PMO, que la gerencia de proyectos, puede utilizar. Y bueno, como les comentaba, este entorno común de datos es algo esencial, ¿no? Es la comunicación y la colaboración se hace en un entorno de un modelo virtual del proyecto, lo que asegura un mejor entendimiento de las partes, se minimizan los errores y esta integración en el modelo ayuda directamente a que las sesiones ICE, que son sesiones de ingeniería concurrente, en donde están todos los, los especialistas, puedan resolver los problemas, las incompatibilidades y que hace que estas sesiones ICE sean mucho más eficientes y pueda entenderse mejor a todos, mejor todos los temas tratados. ¿Cuáles son los beneficios del entorno común de datos? Tenemos varios beneficios. La primera es la reducción de tiempo y costo mediante intercambio de información. Si intercambiamos la información en un lugar en donde para mí es rápido, accesible, definitivamente no pierdo tiempo buscando dónde está o llamando a alguien si es que tiene o no lo tiene la información. La propiedad de información permanece con el originador, quiere decir que el que tiene el documento, el archivo, garantiza la integridad de los datos, no se va a poder modificar. Dependiendo del permiso, se puede descargar esa información y hacer alguna modificación, pero siempre
uno puede salvaguardar la integridad del documento, debido a los permisos que uno va a dar. Generación de múltiples documentos a partir de diferentes combinaciones. Es otro beneficio. Control de versiones, ¿no? Ese control de versiones no nos ha pasado porque cuando tenemos un documento versión 1, después lo pasamos, lo descargamos, en nuestra computadora ponemos versión 1.1, versión 2, versión 3, versión final, versión finalísima. Entonces, ese control de versiones se pierde. Inclusive, no es, eh, algunos posiblemente trabajen descargando y llámenle en versiones distintas. En cambio, en un entorno común de datos, el archivo se va actualizando y va generando toda esa gestión de versiones. Y es mucho más fácil poder volver a una versión precedente. Utilización de forma para actividades posteriores, como una planificación, estimación, lo que hablamos hace un rato. La seguridad y protección de la información está de forma segura en servidores remotos, y la probabilidad de archivar la información para una referencia futura. Y así múltiples beneficios. Entonces, ¿qué es un entorno común de datos? Es lo que le hemos estado mostrando. Eh, y ahí lo que se busca es integrar. Se busca hacer integraciones de tecnologías. Hay entornos y plataformas colaborativas, pero hay tecnologías de productividad, hay tecnologías de gestión de las Planner, de Lean Construction, software BIM, software de captura de realidad, como la cámara 360, software de realidad aumentada, virtual, y estas plataformas colaborativas en donde aquí se encuentran algunos entornos comunes de datos, ¿no? Y aquí la palabra clave es la integración. ¿Cómo integramos todas estas tecnologías? En el momento que hayan licitaciones con BIM y se requiera tecnología, no solamente vamos a necesitar software de diseño, sino software de colaboración. Y si vamos a una fase de construcción, vamos a necesitar software de gestión de construcción, software de captura de realidad con las cámaras 360. Entonces, es todo un conjunto. Y es aquí donde le pongo en esta imagen varias tecnologías que al día de hoy son utilizadas en el mercado nacional peruano. Entonces, software BIM, hay varios. Existen tres tipos. El que hace modelado, modelamiento BIM, ¿sí? Tenemos Revit, Tecla, Archicad. Tenemos software de coordinación, Revisto, Navisworks. Revisto está siendo utilizado recientemente en varios proyectos eh, como Escuela Bicentenario, con proyectos de reconstrucción con cambios, ahora ANIN. Es uno de los software más utilizados ahorita en lo que es colaboración, eh, de coordinación, perdón. En lo que es colaboración, ahí tienes Streamlit, tienes Autodesk Construction Cloud, son software que nos van a ayudar en las diversas fases del proyecto de ingeniería y construcción, ¿sí? Y hay tecnologías complementarias, ¿no? La misma realidad aumentada, los drones, la inteligencia artificial, levantamiento LiDAR o inclusive los modelos de datos. Son modelos de datos que nos va a ayudar a generar dashboard y tableros de control. Y es ahí donde les quiero hablar también de dashboard y tablero de control, en donde podemos integrar el BIM con Power BI, que es visualización del modelo, pero con información de avance, con información de seguimiento de obra, con información presupuestaria. Entonces, hay que hablar de BIM y de Power BI. Ahora les voy a compartir un video en lo que podemos hacer con una cámara 360, con una inteligencia artificial y el BIM a la mano.
Bueno, este tipo de tecnologías, como lo he podido ver, de captura de realidad, me va a permitir tener un seguimiento con una cámara 360, con el ingeniero supervisor, caminando todos los días en la obra, levantando la información, puedo saber el avance de la obra, puedo saber si se emplearon ciertos materiales, puedo saber eh, si han habido algunas dificultades, algunos retrabajos que se han podido hacer o no. Es prácticamente la bitácora del proyecto de construcción. Esto ya existe, ya se utiliza acá en el Perú. Necesitamos que esto poco a poco vaya siendo incorporado en las licitaciones públicas, porque nos va a dar productividad, eficiencia, una mejor visibilidad y poder tener los ojos en donde posiblemente como funcionario público no estemos. Si yo quiero hacer, estoy en Lima y quiero hacer una visita a Tarapoto, posiblemente si yo he solicitado dentro de los usos BIM cierta tecnología como esta, yo puedo desde la comodidad de mi oficina o mi hogar entrar y ver lo que se ha hecho el día a día. Y eso es muy importante. Así que, este, ¿qué beneficios? Creería que hemos visto ya, hemos entendido los beneficios. En un mundo ideal, BIM debería de partir desde la etapa de conceptualización, tal como lo dije. Aquí está la etapa de conceptualización, de diseño de detalle, construcción, la documentación, la construcción, construcción, operación. ¿Sí? Eh, la línea verde es la línea del flujo del flujo BIM. Quiere decir que este es el tiempo, ¿no? Acá empezamos con BIM y vamos a tener una gran cúspide en la ingeniería, porque aquí están involucrados todos. Está involucrado el contratista, el supervisor, los que van a construir más adelante. Y voy a incorporar la tecnología, voy a hacer simulaciones, una ingeniería de valor, de tal que manera que el esfuerzo, los costos no sean tan altos acá. Pero imagínense si lo hacemos con el costo, si lo hacemos de otra manera, con el método tradicional en donde hacemos paso a paso, el esfuerzo es grande y los costos también. Por eso que en el momento de construir encontramos incompatibilidades, expedientes que no son reales, expedientes técnicos que no van de acuerdo a la realidad, o inclusive paralizaciones de obra, ¿no? Porque no estamos involucrando a las personas, a los involucrados en el momento ideal, que es en la fase preconstrucción. Muy a menudo, en las fases de licitación no hay una fase de preconstrucción, no la hay. Hacemos licitación, ganamos y a los 2 días estamos construyendo y no hay una ingeniería de valor. Y las reglas de juego, obviamente, para licitar no son consideradas. Imagínense tener 2, 3 meses en donde involucramos a los tres actores, contratista, ingeniería, supervisor, a poder meterle cabeza con esta metodología y poder optimizar mejor el proyecto para evitar los errores del futuro que van a pasar si es que no lo hacemos. Y es lo que estaba pasando. Entonces, beneficios, diversos eh, informes pronostican que una adopción más amplia de BIM generará un ahorro entre un 15 y 25% en el mercado mundial. Ahorro del 15 al 25%. Quiere decir que los proyectos los podemos hacer por menos. Sí, señores. Ese proyecto que posiblemente salió un expediente de 20 millones de soles en el norte del país, posiblemente ni siquiera haya sido 20 si lo hubiéramos hecho con metodología BIM. Posiblemente haya sido de 15 millones. Pero para eso hemos debido hacer el trabajo antes. Son ahorros que el Estado obtiene. Inclusive, aún así, va a generar ganancias para el contratista porque puede optimizar aún más en la fase de construcción. Beneficios, 72%, una mayor previsibilidad, ¿sí? El 85% en mejora de programación, 85% de reducción de errores, 92% de optimización de diseño y el 98% mejor entendimiento. Entendemos mejor el proyecto porque lo visualizamos. Hemos entendido cómo se va a dar la fase constructiva.
Esta fuente es de McGraw-Hill Construction Benefits of BIM for Owner del 2014. 2014, pasado 10 años, esos datos tienen aún mayor relevancia y mayor información. Entonces, entre los beneficios que tenemos, mejora el estudio de viabilidad de los proyectos. Creo que no lo vamos a discutir con todo lo que hemos visto en esta primera clase. Facilita la comunicación. He hablado y he hablado y he dicho colaboración, colaboración y compartir y compartir. Supone una reducción de costos. Claro, si los errores los veo ahora en mi oficina, antes que tenga a 400 personas en obra, con dos grúas y con varios subcontratistas, definitivamente el error me es más barato estando en mi oficina yo con tres ingenieros que teniendo a 500 o 300 personas en obra. Y así se van a ir descubriendo muchas cosas si lo hacemos de manera tradicional. Si hacemos al electricista, al sanitario, al arquitecto, que cada uno me haga su plano y vengo a construir el día con los planos hechos en geografías distintas, definitivamente eso no va. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, impulsa la renovación y la industrialización de la industria del sector. Definitivamente, incorporar BIM va a hacer que esto sea un círculo virtuoso, que cada vez más empresas implementemos tecnología, estemos a la vanguardia. Va a garantizar una mayor calidad del proyecto porque vamos a poder tener información precisa y una construcción mucho más limpia. Mejora la visualización y la comprensión del proyecto. Pues antes, algunos no todos tienen una mega gran imaginación, imaginarse un plano en 2D, hacer las elevaciones de tridimensionales, es complejo. Para algunos puede ser sencillo, pero necesitamos que todas las partes se entiendan y qué mejor entendimiento que teniendo un modelo virtual. Disminuye el riesgo en materia de seguridad y riesgo también, porque podemos identificar este movimiento de grúas, la constructabilidad, ¿no? Los puntos ciegos, reduce los plazos de ejecución. Sí, porque si tengo menos retrabajos, si tengo menos gente para, porque he podido resolverlos en una fase previa de preconstrucción, en una fase que no existe al día de hoy. Si alguien sabe que existe una fase de preconstrucción en una licitación pública, por favor me escribe a mi WhatsApp. Mejora la gestión eficiente de los activos y mejora el servicio al cliente. En este caso, el usuario final, que somos todos los peruanos, ¿no? Y así creo que habría mucho más beneficios. Entonces, estamos por terminar la primera clase. Eh, yo les agradezco el tiempo, la atención, sobre todo el entendimiento, la apertura. Posiblemente no todos seamos profesionales, ingenieros, profesionales de la construcción, ¿no? Como ingenieros arquitectos, pero entender todo esto nos permite involucrarnos, ser empático en lo que el país busca. El país busca una mejor eficiencia, productividad en la industria. ¿Cuántos proyectos hospitalarios detenidos? ¿Cuántos proyectos carreteras? ¿Cuántos colegios? Más de 2.300 proyectos detenidos desde el 2008, según la Contraloría. ¿En dónde estamos? Yo le respondo, estamos en el Perú y eso no puede seguir. Entonces, o nos remangamos o nos remangamos. Ya nos han puesto un límite, 2030. Toda institución pública tiene que tener implementado el BIM. ¿Cómo lo voy a hacer? Capacitarnos es una buena manera, pero necesitamos implementar, necesitamos tener un plan. ¿Qué significa un plan? Tener recursos, saber si estoy en un buen camino. ¿Cómo sé que estoy implementando bien? ¿Cuáles son los indicadores que tengo que medir y saber si estoy en un correcto camino? Tener la habilidad técnica, y es la que estamos adquiriendo ahora, y tener los recursos. Posiblemente contratemos personal, ¿sí? Pero también contratar consultores, acompañar en todo ese proceso, fundamental. Entonces, con todo esto que estamos viendo, los cambios que tiene la industria, los problemas que tiene la industria, yo les hago una pregunta. ¿Somos actores o somos espectadores? ¿Qué somos?
Yo los invito a que seamos protagonistas, protagonistas de la nueva era, protagonistas de este salto digital que OCE requiere. Necesitamos de tu colaboración, necesitamos de tu voluntad a dar ese salto digital que el país también necesita. Así que muchísimas gracias. Finalizamos la primera clase.